¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Como cada tarde estamos aquí para hablar de temas de inmigración con los abogados de Gallardo Law Firm. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista y me acompaña el abogado Jesús Novo esta tarde. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, abogado, dos temas importantes el día de hoy. El tema de las redadas de ICE. Aquí en portada tienen un artículo de AP que reveló que la administración del presidente Donald Trump le está dando a los funcionarios federales de inmigración, es decir, a ICE, amplios poderes para ingresar por la fuerza a las casas de las personas sin una orden judicial. Este memorando interno de ICE fue obtenido por la AP y según la AP es un cambio radical en las directrices que ayudaban a respetar los límites constitucionales en las búsquedas gubernamentales. Básicamente, este memorándum autoriza a los oficiales de ICE a usar la fuerza para ingresar a una residencia basándose únicamente en una orden administrativa que es más limitada para arrestar a alguien con una orden final de deportación, una medida que según los defensores choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda. Abogado, explíquenos un poco qué significa esto y cómo va a afectar a las personas comunes y corrientes. Sí, esto es un memorando que es bastante viejo, por cierto, desde como de principio del año pasado. Sin embargo, ahora es que sale a colación porque hay un soplón que puso, usted sabe que en el gobierno federal se le permite a ciertos empleados que cuando ven algo que ellos consideran que está mal, les permiten hacer una demanda. Y eso fue lo que hizo esta persona, esta demanda, en el cual incluye este memo. Sin embargo, lo que es interesante es que uno de los instructores del Departamento Legal de ICE y del Departamento Legal de todas las otras agencias de law enforcement federales, en una de sus clases decía que las órdenes de arresto administrativa, o sea, básicamente la forma I-201 de ICE o de migración, no autoriza entrar a una casa, o sea, ese te permite arrestar a un inmigrante que tiene una orden de deportación final si lo encuentras en un lugar público, si lo encuentras caminando en la calle, si lo encuentras estás en su vehículo, pero a la casa no puedes entrar. A mí me llama mucho la atención que este es un instructor legal que le está diciendo esto a los oficiales de ICE, sin embargo, ese memo existe contemporáneo con esta clase que estaba dando este instructor. Básicamente, como tú sabes, la cuarta enmienda no permite que se entre a una casa sin el consentimiento de los dueños de la casa o sin una orden firmada por un juez, una orden judicial. Estas órdenes de arresto son órdenes de arrestos administrativas, no son firmadas por un juez. Por lo tanto, en mi opinión, yo sigo considerando que no tienen validez. Me parece que no la ley no lo permite. Hay precedentes legales extensivos. Uno de los casos más famoso es el de Peyton contra New York, que dice que no se puede entrar a una casa a no ser que haya circunstancias exigentes. Obviamente, arrestar a un inmigrante ilegal con una orden de deportación final no es una condición, una circunstancia exigente. Sin embargo, tenemos que considerar una cosa. Hace un par de semanas hay una nueva decisión de la Corte Suprema, que por cierto fue una decisión unánime, que incluía a los jueces más liberales de la Corte, en la cual dice que pues se puede entrar la policía, básicamente, en la cuestión criminal, no hablando ya de cuestión migratoria, pero que la policía puede entrar a una casa sin una orden de arresto o una orden de búsqueda, si considera que hay alguien en la casa que necesita que se le asista, necesita asistencia, aunque a la vez haya una persona que puede ser arrestada. O sea, esto me llamó mucho la atención. Este es el caso de Case contra Montana. Me pareció, o sea, el análisis legal a mí en particular no me pareció muy sólido, a pesar de que, por supuesto, yo no me puedo comparar con los nueve jueces de la Corte Suprema, pero me pareció, no sé, lo encontré raro, ¿no? Porque choca directamente contra la cuarta enmienda de la Constitución. Y bueno, esto ahora de que las van a entrar cuando tienen una orden administrativa, una I-201 de ICE, a una casa, arrestar a un ilegal, me parece que es completamente en contra de la Constitución y me preocupa fuertemente de que se esté recabando todas las protecciones constitucionales que tenemos. Abogado, entonces, concluyendo este tema, porque creo que es importante dejarlo claro, si ahora mismo ICE si usted tiene una orden de deportación y ICE va a buscarlo, ¿puede entrar a su casa?
Legalmente, en mi opinión, no lo puede hacer. Sin embargo, este memo está diciendo, está instruyéndole a sobre todo a los oficiales que están pasando por la escuela de ICE, les está diciendo que sí, que con una orden administrativa, con una I-201, pueden entrar a una casa a arrestar a un inmigrante. El problema con esto es que, o sea, el ICE, ahora yo en mi casa tengo a una persona de visita que es un inmigrante ilegal y ellos por alguna razón se enteraron que esta persona estaba en mi casa. Mi protección constitucional, ¿dónde está? Cuando, o sea, vienen a arrestar a una persona, están entrando a mi casa. La casa siempre se ha considerado que tu casa es tu castillo, tú eres, o sea, tu casa es inviolable. Sin embargo, están instruyéndole a los oficiales de ICE que, bueno, no importa, si tú tienes una orden administrativa, tienes una orden de arresto administrativa, puedes entrar a una casa aunque no tengas ni consentimiento ni una orden judicial. Me parece, en mi opinión, me parece que es completamente legal. Ya esto ha pasado, pasó en Minneapolis con una persona creo que es de Liberia, que tenía una orden final de deportación y hay videos y todo de ICE entrando solamente con una I-201, no tenían una orden judicial y arrestaron a la persona, se la llevaron detenida y obviamente están preparando para deportarlo. De nuevo, a mí me preocupa mucho esto. Sigo pensando que son ilegales esas entradas en una casa sin una orden judicial. La casa es un santuario. Me parece que, o sea, que este memorando excede definitivamente los límites de la legalidad en este caso. Ok, vamos a otro tema importante. Ahora voy con las preguntas, pero vamos a otro tema que salió el día de ayer publicado en The New York Times y quiero compartirlo con todos ustedes. Una autopsia contradijo la versión de ICE, la versión del Departamento de Seguridad Nacional sobre la muerte de un cubano bajo custodia. Y básicamente lo que reflejó esto, a ver, un inmigrante cubano que se llamaba Gerardo Lunas Campos, de 53 años, de 55 años, murió por homicidio mientras estaba detenido en un centro de ICE en El Paso, Texas, según determinó un oficial del condado. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos de este informe forense? Primero, la causa de muerte, según el informe, es asfixia. Asfixia por compresión del cuello y el torso. Eso es lo primero. El fallecimiento ocurrió mientras estaba inmovilizado por agentes. Esto también lo dice el informe de la autopsia. Presentaba lesiones en la cabeza y en el cuello, incluidos vasos sanguíneos reventados. Ahora, es importante esta aclaración legal. La determinación del médico forense no implica necesariamente una culpabilidad penal, sino que se trata de una clasificación de la causa de muerte y no la determinación judicial de la responsabilidad. Esto es importante. Las autoridades federales primero dijeron que era una emergencia médica, dijeron que había tenido una emergencia médica, luego clasificaron la causa como un suicidio y la autopsia, sin embargo, no ha respaldado esa versión. La familia está denunciando abuso y además está preparando una demanda por homicidio culposo, según dijo su abogado al periódico The New York Times. También pidieron a un juez detener la deportación de dos testigos que habrían presenciado los hechos. Y también ha salido a raíz de este caso que la oficina del médico forense indicó que este cubano tenía antecedentes de trastorno bipolar, de ansiedad y además detectó presencia de trazadona y de hidroxicina, que son medicamentos que se recetan para la depresión y la ansiedad. Abogado, esto también ha levantado muchas alarmas y tiene a muchas personas ahora mismo con el ojo puesto sobre ICE. Claro, lo preocupante aquí es que inicialmente ICE, el reporte de ICE era que esta persona había intentado suicidarse y por eso lo llevaron de emergencia al hospital. Sin embargo, el reporte del forense dice algo contrario. Tenemos que entender que esto es un forense que no tiene nada que ver con ICE, no tiene nada que ver, es un forense completamente independiente. ¿Hasta qué punto, o sea, es así tal como es? Bueno, me imagino que si la familia va a poner una demanda, en algún momento sabremos toda la verdad. Yo me reservo muchas veces pasar juicio en cosas que no, o sea, que no tengo todos los elementos. Definitivamente, ICE sí dijo claramente que había sido un intento de suicidio y por eso había sido de emergencia, lo habían sacado. Sin embargo, él, dice que hay asfixia, que hubo compresión del cuello. O sea, de nuevo, no estoy justificando a nadie, no estoy diciendo quién tiene la razón. Lo único que pienso es que no tengo suficientes elementos. Los forenses, en mi experiencia, practiqué derecho criminal, defensa criminal por mucho tiempo, los forenses se equivocan muy a menudo. Eso no es una ciencia exacta y he tenido forenses que dicen una cosa y forenses que después contradicen lo que dice el otro.
Así que, de nuevo, es preocupante, definitivamente, sí, sin duda lo es, ¿no? Pero hay que esperar a que haya algo más concreto, algo más definitivo. Allí veo en los comentarios, porque hay enseguida quien se aprovecha de todo para llevarlo a su terreno político. ¿Ves que esto es una dictadura? Bueno, si fuera una dictadura, imagínate tú que aquí estuviéramos contándote esto. ¿Tú te imaginas hacer esto mismo en el noticiero nacional de Cuba, en la televisión cubana? O alguien en Cuba haciendo algo así. Lo meten preso. Mira, Azul, mira, 10 años de cárcel. Por nada más decir que estaban hartos de los apagones. Los otros muchachos que, por favor, no hablen tonterías. Este es un país de derechos y justamente gracias a eso es que podemos decir, como acaba de decir el abogado, de que hay cosas que son ilegales y cosas que van a llevar demandas y demás y demás. O sea, lo que pasa que con la mentalidad esa de que no entienden lo que es la política americana y vienen a andar opinando como si vivieran en Cuba o en Venezuela. Bueno, seguido por aquí. Hay un, hay un, eh, Hay un intelectual mexicano que dice que estas personas que ven las cosas dependiendo de su ideología, ni les interesa la seguridad de las personas, ni les interesa que se violen sus derechos, ni nada. Lo que les interesa es que las cosas se ajusten a su ideología. Y en este caso tiene razón, o sea, mucha gente sencillamente lo que se agarran de cualquier cosa para poner hacia adelante su ideología y su agenda. Así que, y por supuesto, nosotros no vamos a prestar a eso. Claro que no. Vamos aquí. Soy CBP y apliqué la residencia hace casi 2 años. Sería bueno que también aplicara por la vía en que estoy casado con una residente americana. Joan, en realidad no tiene sentido que apliques por esa vía porque tu aplicación a la residencia se va a tramitar en el mismo tiempo que se va a tramitar, o sea, esta se aplique a través del matrimonio, se va a demorar exactamente, y si lo haces ahora va a comenzar, por supuesto, el proceso a partir de ahora. Ya, si ya aplicaste, tienes algo adelantado. Vas a perder el fee de la aplicación porque en realidad no tiene sentido. De nuevo, todo está parado, de todos modos está parado, no te lo van a procesar porque sea que es un matrimonio con un residente o con ni siquiera con una ciudadana americana. Así que en realidad no tiene sentido, no debes aplicar por esa vía. Si lo quieres hacer, eres libre de hacerlo, ¿no? Pero en realidad no te va a resolver nada. Bueno, saludos a la señora Rosita allá en Holguín. Vamos a ver por aquí. ¿Tiene algún cubano, americano y residente que vino con visa algún problema para ir a Cuba? No, no tiene ningún problema para ir a Cuba. Él vino con visa, no vino por la frontera pidiendo refugio, él no pidió asilo en este país, él vino con una visa. Exacto. Buenas tardes, esta administración, bueno, ya esto es lo más de lo mismo, no voy a responder, a poner ningún comentario político, vamos a responder dudas. Muchas gracias, saludos. Tengo por aquí a alguien haciéndome una preguntita. Soy CBP One, tengo residencia aplicada, tengo corte en septiembre de este año, ¿qué puedo hacer, abogado? Bueno, obviamente, si recibes tu residencia, lo cual no suena muy, muy posible, ¿no? Por todo este paro y todo lo que está pasando. Pero si recibieras tu residencia ante la corte, sencillamente mandas a cerrar esa corte con evidencia de que tienes tu residencia. Si no has recibido tu residencia, vas a tener que ir a la corte. Espero que hayas pedido algún beneficio, porque de lo contrario, o sea, o le pides al juez que te dé más tiempo para que te dé tu residencia, si es que el juez está inclinado a otorgarlo, pero si no has pedido ningún beneficio, el juez se va a tener que ver obligado a darte una orden de deportación. O sea, no es lo ideal, pero definitivamente puede pasar. Búscate un abogado para si no te ha llegado hasta septiembre, no te ha llegado tu residencia, búscate un abogado para ir a esa corte porque tienes que ir. A mí me encanta, Madeleine Mustelier dice, ¿cuándo vas a hablar defendiendo a los inmigrantes que están en Estados Unidos contra las barbaridades que está haciendo tu presidente? Madeleine, yo me imagino que tú debes hacer una ciberclaria de estas que tenemos, estos bots del régimen cubano, porque últimamente a las clarias les han dado esta orientación. Ataquen a Mario Pentón y díganle esto. ¿Cuándo vas a hablar de los inmigrantes? Aquí, no de ahora, durante años se ha hablado a favor de los inmigrantes, se ha defendido a los inmigrantes. Cuando me he reunido con congresistas, con senadores, con las personas que ustedes, régimen cubano, no, nunca en su vida se van a reunir. Cuando me he reunido con toda esa gente que tienen poder y que tienen decisión, les he hablado de lo que está pasando. Yo sí hablo por mi comunidad. Y esa matriz de opinión que quieren sembrar de que yo no defiendo a los inmigrantes y yo no defiendo a mi comunidad, eso no te sirve, conmigo no te sirve. Es decir, úsenla con otra gente, sean inteligentes. Que ustedes de verdad que son brutos, el picadillo soy hace daño. Pero bueno, nada, sigue por ahí. Y gracias por el comentario, eso me mueve el algoritmo. Ok,
Seguimos por aquí. Vamos a ver, soy CEU7. En el 2019 me pusieron una multa por licencia expirada más de 6 meses. En corte el juez anuló los cargos, pero me marca como delito menor. ¿Correría algún riesgo a reingresar si salgo del país? No, no debes tener problemas, sobre todo si tus casos fueron, o sea, no tuviste una culpabilidad, fueron anulados los cargos. Usualmente estas cosas, cuando tú llevas tu licencia, que ya la tienes nueva, pues te quitan tus cargos, no hay problema ninguno. Eso es un caso criminal menor de tránsito, pero en realidad no va a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Por dos razones. Primero, es un caso menor y en segunda, te quitaron los cargos. O sea que en realidad no debes preocuparte. Si recibo esta ayuda económica que dan por el Social Security, se llama seguridad de ingreso suplementario, la famosa suplementaria del Social Security. Me impide hacerme ciudadana, tengo CEU6 por ajuste cubano. Obviamente, si recibiste tu suplementaria legalmente porque eres elegible, eso no te hace, o sea, no te hace inelegible para la ciudadanía, para nada. Mi amigo, que es I-220A con corte para marzo del 26, él se quiere ir voluntariamente a Cuba, tiene pasaporte vigente y no tiene delitos. ¿Necesita algún permiso para salir? No. Le recomiendo que utilice el app del CBP Home, se llama CBP Home. Ahí puede meter todos sus datos y organizar su viaje. No es lo ideal, pero bueno, si es lo que él quiere hacer, respeto su decisión. Hoy mismo estaba hablando con una persona que me estaba hablando de un tema similar, de alguien que no tiene permiso de trabajo, que dice, no quisiera irse para Cuba, pero es que no tiene nada, no tiene manera de salir adelante. Bueno, uno a veces se pone a pensar, ¿no?, en las decisiones que toma cada persona. Aquí no somos quien para juzgar a nadie, pero lo complicado que es para mucha gente lo que están viviendo. Soy CEU7. En el 2019 me pusieron una multa, este es el que habíamos leído. Mi hermano es parol humanitario, se le vence el ID, no le ha llegado el permiso de trabajo. En el DMV se han dado casos de arrestos de ICE, no que yo sepa, nunca he visto No, ninguno. Ujú. no sabemos de nadie que lo hayan arrestado al DMV. El DMV nunca he visto, es más, nunca he visto a nadie de ICE en el DMV. Bueno, información sobre este cubano, pero dicho sea de paso, nada justifica que maten a una persona. No estamos diciendo tampoco que hayan matado a esa persona. Eso es una investigación que está en curso y va a seguir en curso. Acaba de salir esa autopsia. El Washington Post reportó de esto, el New York Times reportó de esto. Hay una investigación y eso va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Por eso vivimos en un Estado de Derecho. Eh, Me encanta esto. O sea, no hay, yo no entiendo de verdad la gente, bueno, en fin. Ok, seguimos. Eh, Tú deberías denunciar todo esto. Bueno, y los programas que estoy haciendo, ¿qué son? Cuando uno informa qué cosa hace. En fin, una persona de paro humanitario puede hacer taxi, me imagino Uber, sin Sí, permiso de claro, trabajo. sí, sin problema ninguno, siempre que, o sea, en realidad, yo no sé qué es lo que pide Uber para a poder acceder a la aplicación de ellos. Definitivamente tienes que tener una licencia de conducir, pero no veo ninguna razón por la cual no. Si no tienes permiso de trabajo, eres un contratista independiente, que son los choferes de Uber. Vas a tener que hacer una declaración de impuestos al final, por supuesto, tienes que declarar tus impuestos, pero no veo ningún problema. Ok, saludos. Llevo 33 años como residente. No voy a leer ese nombre que me lo han puesto a nuevo. Llevo 33 años como residente. Se me vence en diciembre. ¿Puedo hacer la ciudadanía con un DUI? Sí, absolutamente, sin problema ninguno. Si tienes más de 5 años que lo tuviste, Mario, tocayo tuyo, por cierto, y yo creo que sé quién es. No vas a tener problemas, Mayito, así que aplica tu ciudadanía. De hecho, le tomé captura de pantalla porque eso después hay que circularlo. Soy CEU7. En el 2019 me pusieron una multa por licencia expirada más de 6 meses. Este es el que habíamos leído, ¿no? Sí, este es el que habíamos Ujú. leído. El presidente, seguimos por aquí. Mm, Entonces, un memorándum, una orden ejecutiva, están por encima de la Constitución. Bueno, ya evidentemente que no. Eso lo hemos hablado. Un I-220 en un centro de detención en Texas con los Gallardos. Le puedo pedir una fianza a los jueces de inmigración, aun si esa persona haya perdido su asilo detenido. Tengo una apelación.
Sí, cuando uno tiene una apelación delante de la Junta de Apelaciones de Migración, puedes pedir una fianza. Sin embargo, si no eres elegible cuando tenías, o sea, cuando estabas delante del juez, no vas a ser elegible ahora tampoco. Usualmente, entonces, recuérdense que los casos de inmigración son casos administrativos, no son casos criminales, no son casos civiles tampoco, son casi criminales, pero no son criminales. Por lo tanto, no tienes el derecho de lo que tienen las personas cuando están apelando un caso criminal a una fianza por lo que se llama un supersedias. En este caso no es necesariamente un derecho, pero lo puedes pedir. Si tenías derecho anteriormente y el juez de inmigración te lo había negado, todavía la Junta de Apelaciones te puede conceder esa fianza. ¿Cuánto derecho tienes? O sea, el derecho tienes de pedirlo. ¿Cuándo te lo van a dar? Honestamente es completamente discrecional y si te lo negaron ya, lo más probable es que te lo van a negar. Buenas tardes, mi mamá tiene cita IR5 en la embajada americana en febrero. ¿Sabe si la embajada está enviando correo electrónico para reprogramar la cita y si no pudiera yo reprogramarla? Sí, ahora debes intentar reprogramarla porque la embajada no está mandando, algunas veces lo ha mandado y no entendemos a quién se lo manda y por qué sí, a uno y otros no. Pero si tiene su cita y se mantiene su cita y no se la han reprogramado, va a ir y se lo van a negar. O sea, es triste, pero eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Debías intentar una reprogramación, dar buenos argumentos, buenas razones por las cuales la quieres reprogramar, pero sí, definitivamente mi consejo es que trates de reprogramarla. Mi esposo y yo entramos con visa de turismo y cambiamos a visa de trabajador religioso estando acá. Aplicamos a la ley de ajuste. Entramos en esa pausa migratoria. Son cubanos. Esto es un tema Exacto. de nacionalidad. No Aunque importa el tipo de visa que estés aplicando, no importa cómo hayas entrado, no importa nada. Si eres cubano, la pausa se aplica. sí, exacto. Vamos a ver, dice, mi esposo es parol, entró en el 2022, se sometió a su entrevista de miedo creíble dentro de un centro de detención, lo liberaron porque aprobó el miedo creíble, tiene su asilo y ahora le toca una cita con ICE. ¿Tiene alguna probabilidad de que lo detengan nuevamente teniendo en cuenta su historial migratorio? Sí, definitivamente. Hay personas que le han dado parola, hay personas que le han dado I-220A, hay personas que le han dado fianza y han ido a su cita con ICE y ICE lo ha detenido. O sea, en realidad no hay una cosa que podamos decir, esta persona está exenta de que lo detengan. ICE detiene a mucha gente y sin razón no tenemos por qué, muchas veces. Ok, dice, tengo un conocido que ayer tuvo su corte final, el juez le cambió la fecha para diciembre y le dijo que estaba dando tiempo a ver qué decisión se tomaba con la demanda del onceno circuito. Esto es un juez que tiene mucho valor. Hay muchos jueces que saben que esto es lo que deben hacer y sin embargo no lo están haciendo, porque en realidad, si tú tienes tu corte, supongamos eres 220A, sabemos que la Corte de los Zonos Circuitos tienen delante de sí un caso que posiblemente te da la oportunidad de aplicar a la residencia. Lo que deben hacer los jueces es darle plazo a todo el mundo. Hay algunos que lo están haciendo, sobre todo en Miami, conocemos varios, pero hay otros que se niegan a darte a posponer esa audiencia que me parece que, o sea, que no tiene sentido para todo, ¿no? Porque primero que todo, pospones esa audiencia, el onceno circuito te permite aplicar a la ley de ajuste, el juez se va a quitar ese caso de su grupo, del docket. O sea, que en realidad ni siquiera tiene sentido, pero en realidad los jueces en estos momentos, los jueces de inmigración tienen mucho miedo. Han pasado muchas cosas, han despedido jueces en masa. Así que, pero nada, me alegro mucho que por lo menos a esta persona le hayan dado tiempo. ¿Qué ha pasado con la reunificación, con el paro de reunificación familiar para Honduras? Recuerdo que todos esos programas fueron cancelados por esta administración. La jueza Indira Talwani le dio un pare porque esta administración además le dijo a todas las personas que estaban dentro del país que se tenían que ir. La jueza Indira Talwani paró eso y eso está en litigio ahora mismo. Entonces, esa es la última actualización que hay. Tengo cita de inmigración el 20 de mayo de este año. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Están dejando presos aquí en Texas? Estamos preocupados. Eh, Cita de inmigración, no sé a qué te refieres, si es una entrevista para la residencia, no sé a qué cosa, si es una entrevista por matrimonio, no sé qué cosa es. Pero a no ser que tengas una orden de deportación final, no están deteniendo a casi nadie. Si vas a una entrevista para alguna cosa, para lo que sea, para la ciudadanía, para la residencia, para lo que sea, no están dejando a nadie. A no ser que tengas una orden, ha pasado a las personas que tenían una orden de deportación final y le mandaron una cita para cualquier cosa cuando revisaron, tenían una orden de deportación final. En las oficinas de UCI siempre hay oficiales de ICE y ahí mismo, bueno, pues lo detuvieron.
Pero en realidad, si es no tienes problema, tú no tienes orden de deportación, es solamente que tienes una entrevista, no debes tener problema. Jerusa Pérez, primera I-220A, primera corte, ¿qué me recomienda? Es en marzo. Espero que lleves un abogado, definitivamente es lo primero que te puedo aconsejar. Ujú. Y nada, bueno, eh, cualquier cosa puede pasar. Lo más común que está pasando ahora es que le hagan el pre-term, te cierren tu caso y te manden para Honduras, usualmente para Ecuador. Te dan una orden de deportación. Quiero que entiendan bien lo que pasa con estos casos. Te dan una orden de deportación y te mandan a Ecuador. No es como era cuando el MPP, que te mandaban de regreso a México para que después hicieras tu caso aquí de nuevo. No, no, te mandan de regreso a Ecuador. O sea, te mandan a Ecuador. Te dan una orden de deportación y te mandan a Ecuador. Ahora, estos casos se están apelando. Tenemos como 4 o 5 apelaciones ya en estos momentos de este tipo de casos y esperamos que tengamos éxito. Ya les dejaremos saber. Muchas gracias, abogado. Gracias a todos por la sintonía y hoy es jueves, todavía nos queda mañana. Mañana nos vemos aquí por la tarde. Ok, Gracias. Mario. Cuídate.